paciente va al gimnasio, alza pesas, hace ejercicio de hombro y queda con un dolor de hombro incapacitante que perdura muchos días y no puede levantar el brazo, no puede hacer sus actividades, eso ya es patológico, eso ya es un daño, un trastorno del hombro, pues y hay que tratarlo a tiempo. Casi el 100% de las pacientes con fibromialgia tienen ansiedad o depresión. Hay un gatillo emocional, un componente emocional que empeora el dolor. Y vi que entró una señora mayor a tu consultorio, tú estabas atendiendo al frente mío, ahí cojeando con malestar, y me acuerdo que la pierna izquierda estaba totalmente vendada. Y al rato me tocó así mismo pasar por ahí y vi salir a la misma señora sin vendas, sin dolor y caminando correctamente. ¿Qué pasó aquí así de una forma tan rápida? Ahora último hay evidencia de la cúrcuma, que tiene un componente que se llama la curcumina. Hay evidencia de que puede ayudar a desinflamar las articulaciones. Otros suplementos podría ser el citrato de magnesio, que tiene evidencia en la parte muscular, sobre todo para aliviar por ahí síntomas de dolor muscular, de fatiga muscular, de calambres. El 100% de pacientes que llegan a la consulta y que han ido previamente a un sobador llegan peor de cómo estaban. Se perdió tiempo, se perdió dinero, se perdió un campo de acción en el cual se podría haber recuperado más rápido ese paciente. Hola, bienvenidos a Sin Previa Cita, el podcast de Clínica Santiago. Soy el doctor Gabriel Santana y hoy no venimos a hablar como un consultorio, sino como amigos. En cada episodio, un invitado nos contará sus experiencias y nos dará consejos sobre salud, porque detrás de cada diagnóstico siempre hay una historia que contar. ¿Nos acompañas? Y bueno, como es costumbre en este inicio de capítulo, para mí es un honor y sobre todo tengo el agrado de presentar a un excelente profesional como es el doctor Juan Carlos Vélez, reumatólogo y parte del staff de Clínica Santiago. Doctor Vélez, qué gusto tenerlo aquí sentado. Muchas gracias por la gentil invitación y por tu presentación. Bueno, para presentarme soy Juan Carlos Vélez Zambrano, soy médico reumatólogo de aquí de la Clínica Santiago y pues presto a hablar de todos los temas interesantes, sobre todo para los pacientes, ¿no? Qué bueno y bueno, vamos a empezar, querido amigo. Cuando tú mencionaste que eres reumatólogo de la Clínica Santiago, vamos a empezar por el extracto, por la parte más simple, porque estoy seguro que muchas personas las cuales nos están escuchando en este momento no saben qué es un reumatólogo o dentro del campo de la salud, la reumatología, qué hace, qué trata. Dinos un poco de esto. Bueno, esa es una duda no solamente de los pacientes, también es el personal de salud. Dentro del área médica no conocen o no saben lo que hace un reumatólogo. La reumatología, mi especialidad, trata enfermedades o problemas articulares y musculares. Por ejemplo, como la artrosis, la artritis reumatoide, la osteoporosis también y asimismo enfermedades autoinmunes, es decir, que el propio cuerpo ataca o destruye las propias células sanas del cuerpo, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es un ejemplo de enfermedades que trata mi especialidad. Bueno, por lo visto, estamos viendo que lo que corresponde a tu área es un campo inmenso, ¿no? Porque muchas de las enfermedades que tú mencionaste dentro del campo de la medicina, y estamos hablando de palabras mayores, porque son enfermedades crónicas de larga data y que generan mucho conflicto al paciente, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como en este caso que mencioné, el lupus, son enfermedades que no tienen cura, ¿no? Eso es muy importante manejar esa información con los pacientes. No tienen cura, pero tienen tratamiento, ¿no? Y es un tratamiento de uso continuo y para toda la vida. A veces a algunos pacientes les digo, así como se casan con su esposo y la paciente tiene, por ejemplo, lupus, tiene que casarse con su reumatólogo, porque esto es para toda la vida. Perfecto, ¿no? Bueno saberlo, porque aquí nosotros vemos y palpamos cómo lastimosamente dentro de la medicina son muchas más las enfermedades que no se curan que las que se curan. Y tú acabaste de mencionar todo lo que tiene relacionado hacia la autoinmunidad, pues
Estamos hablando que son palabras de que el paciente tiene que tener una conciencia de su enfermedad y estar ahí de forma perenne en sus evaluaciones y manejo clínico, ¿verdad? Así es un importantísimo el seguimiento continuo, sobre todo para evitar complicaciones, ¿no? Para tener la enfermedad controlada. Nosotros en reumatología, cuando tratamos enfermedades autoinmunes, no hablamos de cura de la enfermedad. Hablamos de una palabra un poco técnica, remisión. Para que se comprenda qué es eso, es como que la enfermedad esté dormida, la enfermedad esté ahí tranquila y no esté causando problemas al paciente, a los órganos internos del paciente, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide va a afectar, a destruir las articulaciones. En el lupus eritematoso sistémico puede afectar sobre todo la parte renal. Entonces, estos pacientes necesitan un seguimiento continuo, cada mes, 2 meses, 3 meses, bueno, dependiendo de la actividad de la enfermedad. Ok, entonces solamente para dejarlo un poquito más claro, dentro de la reumatología o de las enfermedades autoinmunes que su propio cuerpo las produce, es que en un momento tienes la enfermedad activa que te está dando muchas molestias, síntomas, complicaciones, y luego esa misma enfermedad con tratamiento no se cura, pero como que se inactiva, se duerme, ¿verdad? Exactamente. Y se corre el riesgo que luego otra vez vuelva a activarse y presentar los síntomas. Exactamente. Perfecto. Por eso hablamos de actividad de la enfermedad, ¿no? Y el tratamiento es para eso, para tenerla controlada y ojalá sea así para toda la vida, de que la enfermedad esté inactiva en este caso, en la paciente o en el paciente, y pueda tener una calidad de vida normal, pueda tener una vida normal. Porque es muy importante decirle al paciente que no es que por tener una enfermedad autoinmune ya no puedo hacer tal cosa, ya tengo que limitarme en algo, no. Nuestro objetivo como reumatólogos es que el paciente tenga una vida lo más normal posible con una plena calidad de vida. Dentro de tu parte introductoria, dijiste algunas cosas que la verdad vamos a tocar mucho de eso. Y quiero empezar por algo que tal vez puede sonar simple, pero estoy seguro que no lo es. ¿Cómo yo como persona, o la persona aquí nos está escuchando en casa, está con dolor en este momento, viéndonos o bien con dolor, cómo yo puedo diferenciar entre un dolor de músculo y un dolor de hueso? Bueno, siempre llega esa consulta, ¿no? Ese motivo de consulta. Los pacientes vienen eh, diciendo, manifestando dolor en hueso, ¿no? Y uno trata de diferenciar, bueno, el dolor es causado por un problema muscular o por un problema articular o por ambos. Una de las diferencias principales sería que el dolor articular empeora siempre con la actividad, el dolor mecánico, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una artrosis, va a empeorar siempre con la actividad, con el esfuerzo físico. El impacto articular ocasiona dolor en este tipo de pacientes. Y duele la articulación, se puede hasta inflamar la parte articular. Cuando es de origen muscular, pues como el nombre mismo lo dice, es el músculo, la parte muscular que es dolorosa a la palpación, a lo que uno toca, palpa, el paciente manifiesta dolor o el paciente mismo indica me duele aquí, te señala cuál es el músculo que le está doliendo, ¿no? Entonces con eso uno diferencia más o menos la causa, el origen de dónde viene el dolor. Bueno, qué bueno saberlo e interesante, porque uno, lastimosamente, estamos en un punto que yo con todos los casos que hemos tenido de invitados, siempre tocamos algo en común, que es normalizar lo anormal. Ujú. Y muchas veces ciertos temas de dolor, la gente piensa, no es un dolor que postural, no es que el otro día me pasó esto, y siempre uno le busca un pequeño pero escuchando lo que tú dices y sobre todo el campo inmenso que es la reumatología, pues sabemos que eso no es así. No es así. Exactamente. El dolor, sea dolor articular, dolor muscular, ya no es normal cuando comienza a dificultar las actividades habituales. Por ejemplo, levantarse de la cama, levantarse de la silla, ir al baño, vestirse. Esas actividades habituales que no deberían ocasionar dolor, están ocasionando dolor, ya es un motivo de consulta por el cual ir a buscar ayuda y bueno, en este caso ir a la consulta con el reumatólogo, ¿no? Siempre que el dolor ocasione una limitación o una dificultad para hacer actividades habituales, básicas, normales, es un signo de alarma, un signo de alerta para que el paciente o un familiar del paciente pues acuda a una consulta médica, ¿no? Porque no es normal
sentir dolor con esfuerzo mínimo o esfuerzos habituales. Te entiendo. Ahora, tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de enfermedades reumatológicas, la gente lo único que dice, el que no tiene conocimiento médico, no, es el reumatismo, reumatismo, reumatismo. Pero es algo o es un escenario que estaba como que más destinado a personas mayores. Entonces yo vengo y te consulto, cuando nosotros hablamos de enfermedades reumatológicas, temas de dolores, lo que tú acabas de mencionar es algo exclusivamente del adulto mayor, de nuestros abuelitos, o uno como joven también puede tener estas enfermedades. Pasa mucho esa confusión, ¿no? Uno cuando se presenta como reumatólogo, a veces el familiar o el amigo dice, eres el médico de los abuelitos. Sí, pero las enfermedades que uno trata también se manifiestan a temprana edad, incluso apenas hay el nacimiento. Por ejemplo, hay el lupus neonatal, es decir, el niño nace, el bebé nace ya con esta enfermedad, con signos y síntomas de lupus. Hay la artritis idiopática juvenil, es decir, desde el niño, desde chiquito, 5, 6, 10 años, comienza a inflamar las articulaciones, comienza con mucho dolor, mucha limitación, deformidad articular. Hay el lupus eritematoso sistémico juvenil, asimismo, que también afecta a los adolescentes. De hecho, la mayoría de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como mencioné, el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, que son de las más frecuentes, Las más comunes, por decirlo así. sí, más comunes o que las relacionamos más con la reumatología, se manifiestan sobre todo en pacientes que tienen entre 20 y 30 años de edad. Ahí inicia el cuadro clínico, ¿no? Ahí inician los síntomas de la enfermedad. Entonces, no es que el reumatólogo solo es para adultos mayores. El reumatólogo es para cualquier momento, cualquier etapa de la vida que lo amerite, que lo necesite. Te entiendo, interesante, ¿no? Porque como vemos y hacemos una pequeña correlación de todo, ¿no? Desde algo habitual que uno pensaba, no, pequeño dolorcito, pequeño esto, realmente es una tremenda señal de alarma que tenemos que ver y estamos aclarando que técnicamente no importa la edad para presentar uno de estos tipos de enfermedades. Yo tengo otra pequeña consulta porque supongamos muchas de las personas jóvenes que están aquí deciden de una u otra manera realizar una actividad física que antes no habían hecho. Por ejemplo, voy, me inscribo en un gimnasio, me pongo a levantar pesas y todos sabemos que posterior a los días de haber hecho una actividad física de esta alta intensidad, pues, por las rupturas musculares hay dolor y capacidad de movilidad y todo lo demás. Pero ¿hasta qué punto eso es normal? ¿Hasta qué punto es anormal posterior a alguna actividad quedarte tú con dolor o molestia? Bueno, la recomendación siempre al iniciar una actividad física, sea un deporte o sea gimnasio, por ejemplo, es hacerlo de manera progresiva y en lo posible con un profesional o un guía al lado, ¿no? Que sea siempre con carga progresiva de acuerdo a lo que se pueda tolerar en etapas iniciales. Un cirujano no es que dice quiero operar y va a operar, se prepara durante muchos años de su vida para después poder operar. Asimismo, si vamos a hacer una actividad física, debemos prepararnos poco a poco, paso a paso, para realizarla. Siempre toda actividad física puede darnos dolor, como lo has dicho, ¿no? Puede haber pequeñas roturas fibrilares de músculos, o algunas cosas así, puede darnos dolor, pero que el dolor no sea incapacitante, ¿no? Que el dolor sea un dolor que nos permita continuar con nuestras actividades de trabajo, nuestras actividades en casa, actividades cotidianas, sin que sea incapacitante y sin que perdure muchos días, sin que se extienda por semanas este dolor, ¿no? Es un signo de alarma. En caso de que haya una actividad física y quede con un dolor, por ejemplo, un paciente va al gimnasio, alza pesas, hace ejercicio de hombro y queda con un dolor de hombro incapacitante que perdura muchos días y no puede levantar el brazo, no puede hacer sus actividades, eso ya es patológico, eso ya es un daño, un trastorno del hombro, pues y hay que tratarlo a tiempo. ¿Cómo nosotros podemos identificar que aquel dolor por el cual el paciente viene, nos acude, nos encaminamos hacia decirle, sabe que usted tiene tal enfermedad, tal cosa? ¿Por qué? Porque dolor es dolor, ¿ok? Molesta, incomoda y es un motivo de consulta. Pero llegar con un dolor aquí, tengo dolor aquí, perfecto.
¿Y cómo ese termina siendo la puerta de entrada para una enfermedad reumatológica de alto nivel? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Bueno, uno en el examen físico, ¿no? A lo que uno va, valora el paciente, toca, palpa, hace maniobras, uno identifica la causa del dolor. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide son pacientes que se levantan en las mañanas con mucha rigidez articular, tienen dificultad para cerrar sus manos, tienen inflamación en las articulaciones pequeñas de las manos, que va mejorando en el transcurso de las horas o del día. Cuando el paciente llega a la consulta con un cuadro similar o manifestando inflamación articular, uno en el momento de que palpa, uno siente la articulación inflamada, ¿no? Uno siente la articulación inflamada y con eso pues va sospechando de que algo más está pasando y pide de ser necesario algún laboratorio, alguna imagen para confirmar un diagnóstico, ¿no? Por eso en reumatología sobre todo, nada reemplaza al examen físico presencial, ¿no? Nada puede reemplazar a la valoración física que yo haga del paciente, porque tengo que tocar esa articulación que duele, tengo que tocar ese músculo que está doliendo para ver si hay inflamación, no hay inflamación, hay lesión de tendones, lesión de ligamentos. Entonces la consulta médica presencial es fundamental en cualquier paciente que tenga el motivo de consulta sea dolor. Otra cosa que tú acabaste de decir, Juan Carlos, es que a veces cuando coges, vienes y examinas las articulaciones, te estás examinando la mano. ¿No? Yo te digo porque en la consulta he tenido que tal vez cuando vamos avanzando en edad, nuestras articulaciones, digamos, se deforman un poco. Se te vieron un poco los dedos, la mano y todo lo demás. Y yo le he consultado eso a mis pacientes. Le he dicho, oiga señora, pero esto aquí le duele, le molesta, ¿hace cuánto lo tiene? Y muchas veces me han comentado esto. Yo te quiero que luego me digas si es verdad, es mentira. Y dice, no doctor, es que lo que pasa es que yo toda mi vida he trabajado desgranando pepas de café, pepas de choclo, que habas y todo lo demás. Y el estar así ha hecho que mis manos se viren porque toda mi familia lo tiene. Primero, esa deformidad en las personas mayores bajo alguna actividad recurrente puede conllevarte a que suceda o no tiene nada que ver. En realidad no tendría una relación directa, ¿no? No sería que por un esfuerzo repetitivo la articulación se termina deformando así de una manera tan grave, ¿no? Más son causas o factores genéticos, hereditarios. La mayoría de los pacientes que tienen justamente esta artrosis, por así decir, en los dedos de las manos, se recuerdan que tienen a su papá, a su mamá o familiares que también presentaban este cuadro, ¿no? Porque también se ve lo contrario, pacientes que tienen un estilo de vida toda su vida normal, sin tanto esfuerzo físico y tienen una artrosis bastante grave de articulación, de rodilla, de cadera, ¿no? Y no hay una causa que justifique, por así decir en este caso, un esfuerzo repetitivo que justifique esa artrosis grave, ¿no? Entonces, más que esfuerzo repetitivo, que actividad recurrente, diría una causa ya genética, ¿no? Claro que si es un ejercicio de alto impacto, esta persona, este paciente tiene años realizando actividad física de alto impacto a nivel deportivo, por ejemplo, puede ser que llegue a tener una artrosis más severa de otra persona que no realiza ese ejercicio de alto impacto. No quiere decir que no hay que hacer ejercicio, no. El ejercicio es fundamental para mejorar la salud articular, ¿no? Entiendo, te entiendo. Ahora, también mencionaste que, o dio a entenderse, o dime si estoy equivocado, es como que si mi abuelito y mi abuelito tuvieron un problema de artritis en la mano con deformidad, mis padres veo que también vienen por el mismo camino, yo también voy a sufrir de lo mismo, es netamente hereditario. Aumenta el riesgo, aumenta el riesgo. Si hay dentro de la familia un caso de artritis severa, de artrosis, perdón, severa, de artritis reumatoide, alguna enfermedad autoinmune, aumenta el riesgo, no es que va a pasar, pero aumenta el riesgo de padecer pues lo que viene heredado de nuestros padres, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Ahora, otra consulta es porque has hablado mucho sobre temas que tienen relación directa, por ejemplo, con un dolor de hombro, secundado a cualquier X motivo anteriormente, problema de rodilla, problema de cadera. Yo te hago una consulta desde mi ignorancia en el campo. ¿Cómo yo sé que mi dolor de rodilla
debo ir a buscar un reumatólogo versus ir a buscar un traumatólogo, porque esta especialidad también maneja estos temas. Entonces, ¿cómo yo podría tal vez identificar esto de aquí? ¿A qué profesional buscar por la sintomatología que estoy presentando? Claro que sí, con los colegas traumatólogos compartimos muchos casos y muchas enfermedades, muchos diagnósticos, ¿no? La diferencia radica en la causa. Si el paciente, si la persona se golpeó, se cayó, tiene un traumatismo, ahí sería de consulta con traumatólogo, con traumatología. Si me ha empezado un dolor en el hombro, no me golpeé, no hice fuerza, nada, y me duele mucho el hombro o me duele mucho la cadera de un momento a otro sin que me haya caído, golpeado, mejor ir a un reumatólogo, ¿no? Para diferenciar eso. Traumatólogo, me caí, me golpeé. Reumatólogo, me empezó el dolor así de la nada ¿Qué prácticamente. explicación más simple y sobre Ujú. todo entendible y directo, no? Así es, Porque, ¿qué necesidad tienes de ir a un especialista si la causa relativamente es otra? Y exactamente. radica mucho el tema del profesionalismo que tenga, en este caso, los colegas para poder orientar al paciente, ¿no? Porque aquí algo que tú mencionaste, y yo lo veo muchísimo en consulta y quiero tu opinión como experto, es que tú dijiste que en el campo de la reumatología, para saber de qué se trata, sí o sí tienes que tener una valoración física del paciente, ¿no es cierto? Entonces yo vengo y te pregunto, ¿qué importancia tiene el examen sanguíneo? ¿Por qué? Porque llegan muchos pacientes míos, llegan por control tiroideo, control de glucosa por su diabetes. Me dicen, doctor, le cuento, hágame el favor, véame esto de aquí porque me vengo haciendo pruebas reumáticas porque tengo un dolorcito aquí en este tema. ¿Qué tan factible, qué tan confiable a nivel médico es, por ejemplo, yo, Gabriel Santana, termino de hablar contigo, me paro, voy al laboratorio, hágame pruebas reumáticas para ver si tengo reumatismo? ¿Funciona o no funciona? He recibido muchos pacientes, la verdad, en consulta con ese cuadro, que llegan, doctor, vengo porque me hice un factor reumatoide y dio positivo. Doctor, me hice un ANA, que es otra prueba autoinmune, y me dio positivo. Ahí lo más importante es el cuadro clínico, los síntomas que tenga la persona. Si no le duele, si no tiene inflamación articular, o si no hay ningún signo, ningún síntoma de nada, ese examen que se hizo fue plata desperdiciada. No debió hacerse ese examen. Uno como reumatólogo, las pruebas autoinmunes, los exámenes de sangre autoinmunes, los hace de acuerdo a la sospecha, lo que uno piense que el paciente pueda tener después de hacer una buena valoración, o después de hacer un buen examen físico. Pero pedir exámenes autoinmunes, exámenes reumatológicos al ojo o por teléfono porque el vecino me dijo que me haga estos exámenes es desperdiciar dinero y en muchos casos confunde el resultado más que ayuda al reumatólogo, ¿no? Te entiendo, ¿no? Y esto es un mensaje claro para cada una de las personas quienes nos están escuchando es sobre la importancia y el compromiso que tú tengas de salud, ¿no? Porque a la larga lo mejor es tener una valoración previa que te orienten con un criterio ya formado el que hacer. No adelantarte ese proceso porque muchos pacientes dicen, no, voy a ir donde el médico y voy a llevar estos exámenes para ir ganando tiempo, ir ahorrando cosas, ¿no? Y a la larga esto puede ser perjudicial, mucho nivel de confusión y a la larga sale hasta más caro para el paciente. Así es, hacerse exámenes sin motivo, sin causa, es un desperdicio de dinero, la verdad. Y más nos llegan a confundir, porque si llega un paciente que no tiene nada, pero tiene un factor reumatoide en altos títulos, por ejemplo, o sea, un valor muy alto, más me confunde, más causa preocupación, ansiedad en el paciente, en los familiares del paciente, que en realidad ayuda, ¿no? Porque uno tiene que pedir exámenes con criterio. E incluso hay enfermedades autoinmunes que tienen pruebas negativas. Por ejemplo, existe la artritis reumatoide cero negativa. Es decir, tiene el paciente la inflamación articular, tiene la inflamación en sus manos, está muy inflamada, está erosionada, se le da, para que se comprenda, como que se ha comido a la articulación, se ha comido el hueso, pero las pruebas autoinmunes están negativas. Esto puede pasar. Entonces, por eso los diagnósticos son clínicos. Los diagnósticos uno lo hace con el examen físico, no tanto con exámenes de laboratorio. No, los exámenes de laboratorio nos ayudan a confirmar un diagnóstico, pero no son el diagnóstico.
Y yo, como Gabriel Santana, una persona en teoría todavía joven, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de molestia, puedo ir a un laboratorio, me hago una prueba reumática y salirme positiva. De hacerlo, puedes hacerlo, pero sería desperdiciar el dinero. Existe un porcentaje de la población, eso está en muchos estudios, que hasta un 20% aproximadamente de la población saludable que no tiene ninguna enfermedad autoinmune puede tener un examen de autoinmunidad positivo sin tener ninguna enfermedad. Es decir, si en esta sala estamos 5 personas sanas sin ninguna enfermedad autoinmune, una, por estadística, puede tener un anticuerpo positivo. Un anticuerpo positivo. Ujú. ¿Y eso algún momento podrá servir para desencadenar una enfermedad? ¿O solamente estás en esa pequeña estadística de, lo tienes positivo y ya no pasa nada? Depende mucho del valor. Si es un valor muy alto, es un signo de alerta, pero no es una condicionante. Es decir, no es que esa persona va a tener la enfermedad, sino que tiene un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con un paciente que tiene pruebas autoinmunes, pero no tiene síntomas? Estilo de vida, ¿no? Tiene que cuidarse en alimentación, tiene que cuidarse en no fumar, ni siquiera fumador pasivo, disminuir consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Prácticamente un estilo de vida saludable que todos deberíamos tenerlo, ¿no? Entonces, no es que se haga algo adicional en este tipo de pacientes. Una valoración anual podría ser suficiente, una vez al año, o si ya hay una inflamación, pues bueno, una valoración, un examen físico completo y valoración previa. Pero si tiene pruebas positivas, así este resultado muy positivo en altos títulos, en valores muy altos, pero no hay nada clínicamente, no hay nada de inflamación, nada de dolor, lo único que se hace es estilo de vida y seguimiento puede ser anual, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de medicamento que una persona esté recibiendo por ave motivo y este medicamento pueda conllevarte al despertar una de estas enfermedades autoinmunes o puede llevarte a exacerbar, o sea, aumentar la sintomatología de estos cuadros? Bueno, más que medicamentos diría los hábitos, ¿no? El cigarrillo es directamente un desencadenante de enfermedades autoinmunes. Dentro de los medicamentos, si hay una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o la esclerosis sistémica, puede haber ciertos medicamentos que desencadenen la actividad de la enfermedad. No hay tanta evidencia de que esto sea así radicalmente, pero puede ser que, por ejemplo, ciertos medicamentos hormonales pueden causar actividad en la enfermedad, pero es riesgo-beneficio, ¿no? Si el paciente necesita tomar esa medicación, pues tiene que hacerlo, ¿no? Pero más que medicamentos, estilo de vida. Claro, claro. Interesante ver el tema, ¿no? Porque dentro de una u otra manera podemos decir que el motivo de la consulta, el rango de la sintomatología, básicamente es algo medio común. O sea, nos necesitamos algo común sobre el tema de dolor, molestia, incapacidad, todo lo demás. Pero tú dentro de tu amplia experiencia en tu consulta del día a día, ¿se ha presentado tal vez algún tipo de sintomatología que sea algo rara o algo totalmente inusual que nos puedas contar? Bueno, algo que sí, ahora recordando, ¿no?, los pacientes que he atendido, algo que sí he visto con relativa frecuencia y que no es directamente de mi especialidad, pero uno en el examen físico se da cuenta, es la famosa caspa que no se cura, ¿no? El paciente, uno le hace un examen físico, le revisa el cuero cabelludo y de repente ve que tiene descamación, que tiene caspa, bien bastante abundante. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿y esto? No, doctor, yo tengo caspa. Es caspa, shampoo, uso cierto tipo de jabón, de shampoo y no se me cura. Y resulta que no es caspa, termina siendo psoriasis, ¿no? O sea, la psoriasis es una enfermedad autoinmune de la piel, que la ve sobre todo el dermatólogo. Pero ¿qué pasa con la psoriasis, por ejemplo, hablando de este caso? Que la psoriasis puede llegar a inflamar las articulaciones. Y ahí ya hablamos de una enfermedad psoriásica, de una artritis psoriásica, ¿no? Entonces, estos casos sí he visto en consulta, ¿no? Que el paciente, el motivo de consulta es dolor articular, pero en el examen físico uno se da cuenta que hay alguna lesión en el cuero cabelludo y termina siendo psoriasis, ¿no?
y ahí te modifica, te cambia todo el diagnóstico o el manejo, en este caso, del paciente. Claro, pero ahí no estamos pasando de la A a la Z. Son dos Exactamente. cosas totalmente Que distintas. te cambian radicalmente la actitud que vas a tomar con el paciente. Ahora, otra consulta, porque al inicio de este capítulo hablamos mucho sobre temas de artritis, sobre temas de artrosis. Yo te hago una consulta para las personas quienes nos están escuchando es, ¿cómo uno puede identificar, estoy teniendo este dolor que es de forma de artritis y estoy teniendo este dolor que es de forma de artrosis? ¿Qué radica la diferencia entre ambas enfermedades? Bueno, la artrosis es lo que comúnmente conocemos como el desgaste articular, ¿no? En las articulaciones hay el cartílago articular que sirve como de cojín para que no se roce hueso con hueso. Este cartílago se desgasta por múltiples factores, principalmente la edad, y se ocasiona algo que, la verdad, la palabra médica es osteoartritis, pero para evitar confusión mantenemos el término artrosis, ¿no? Pero la diferencia radica en eso, la artrosis es el desgaste articular y la artritis es la inflamación, cuando se inflama esa articulación. Que la artritis puede ser de causa autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoide. Aquí, como te mencionaba, el paciente va a tener un dolor que es peor en las mañanas, se va a levantar de madrugada incluso con dolor en las articulaciones, que con el movimiento va a ir pasando, va a ir disminuyendo con el movimiento, cuando hay una artritis de causa autoinmune. Y es un signo de alarma para ir urgente a un médico, a un reumatólogo. La artrosis, el desgaste articular, el dolor es al contrario, el dolor empeora con la actividad. Es decir, el paciente en las mañanas, durante el día, pasa bien y va caminando, va andando, va subiendo escaleras y comienza el dolor. Y ya no puedo caminar, no puedo bailar, no puedo andar. Eso es más un cuadro de artrosis, ¿no? La artrosis, creo que algunos médicos hemos cometido el error de hablar mal de la artrosis, se podría decir, o de satanizar la artrosis, pero en realidad la artrosis hasta cierto punto es propia del envejecimiento del cuerpo humano. Todos vamos a tener cierto grado de artrosis en nuestras vidas, eso es inevitable. Lo que sí podemos modificar es el dolor. Y el dolor se lo modifica con dos cosas que no cuestan dinero, pero cuestan esfuerzo, que es el peso ideal y el fortalecimiento muscular con ejercicio. Qué interesante y qué mensaje más buenos que nos das, porque dentro de todo el contexto hay algo que creo que en todas las enfermedades y todas las ramas médicas es algo puntual. Actividad física, el ejercicio continuo, alimentación saludable porque tiene relación directa con el tema del peso y formadores de radicales libres y estrés oxidativo y todo lo demás que lo único que hace es generar más inflamación en el cuerpo. Ahora yo vengo y te hago una consulta de otra enfermedad que es, creo que es cajón. Todo el mundo dice que la tiene. Tiene un auge, tiene una fama brutal sobre el tema de la fibromialgia, la famosa fibromialgia. Primero, ¿es tan común como los pacientes dicen que las tienen? Segundo lugar, ¿cómo yo puedo saber si tengo o no tengo? ¿Cómo yo sé si mi dolor se encamina hacia una fibromialgia? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el día a día del paciente o de la persona con fibromialgia? Porque hasta un cierto punto se habla de incapacitante, ¿no? Así es, bueno, la fibromialgia es un síndrome, es considerado un síndrome, porque tiene un conjunto de síntomas, ¿no? La mayoría de casos, el 99%, al menos en mi experiencia, el 99% de casos se dan en mujeres, la fibromialgia. Ocasiona básicamente dolor crónico, duele todo. La paciente, y bueno, importante decir estos signos y síntomas de fibromialgia para los pacientes, van a tener un dolor crónico, intenso, persistente, generalizado. Duele todo. Duele el cuero cabelludo, no puede peinarse porque duele el cuero cabelludo. Duelen los brazos, duelen los músculos, duelen las manos, la espalda, la región glútea, las piernas, duele todo, hasta la punta del pie, ¿no? Es básicamente un dolor difuso, duele aquí, duele allá, duele en varias partes del cuerpo. Se acompaña mucho de fatiga. La paciente manifiesta que no quiere levantarse de la cama. Es como que la cama la abraza y no la deja salir.
cansancio, un agotamiento mental, insomnio, hay trastornos del sueño, no puede dormir bien o si logra por ahí dormir, se levanta, se despierta de madrugada. Tienen un sueño no reparador. Pueden, por ejemplo, dormir 8 horas, pero se levantan en la mañana con mucho cansancio, como que no durmieron nada. Se levantan mal. Se levantan peor de cómo se acostaron, Chuta. ¿no? Y el día a día de una paciente con fibromialgia es bastante complejo por el punto de que el dolor no se ve, el dolor se siente. Entonces, estas pacientes muchas veces son manejadas de una manera inadecuada porque al examen físico no vemos nada. Clínicamente la piel, las articulaciones están aparentemente Todo está normal. normal, solo es dolor. Exactamente, pero duele. Y puede tener conflictos internos, familiares, incluso porque de repente está el esposo y le dice, pero si tú no tienes nada, no te ves nada, sí, pero ella siente el dolor, ¿no? Claro, situación muy compleja, ¿no? Bastante. Y hay un gatillo emocional. Casi el 100% de las pacientes con fibromialgia tienen ansiedad o depresión. Hay un gatillo emocional, un componente emocional que empeora el dolor. La paciente, y uno pregunta eso en consulta, ¿usted cuando se va a una fiesta, se va a bailar con sus amigos, amigas, familia, pasa bien, el dolor disminuye o el dolor empeora? La mayoría de casos disminuye. Y usted cuando está muy estresada, una situación de depresión, ansiedad, un luto, el fallecimiento de algún familiar, de algún ser querido, ¿el dolor muscular, articular, empeora o disminuye? Empeora. Caramba. Entonces tiene este componente emocional que es directamente relacionado con los síntomas de la fibromialgia. Estoy seguro para cada una de las personas quienes están en casa y nos están siguiendo, que no tengan un panorama muy claro de lo que entra tu especialidad y todo este conglomerado de enfermedades que estamos acostumbrados a escucharlas, pero no sabemos de qué se trataba, ¿no? Hasta que ahora, viéndote, pues podemos ya hacer una mejor clasificación, podemos hasta orientarnos mejor a qué profesional de la salud ir y sobre todo no adelantarnos a los hechos. No adelantarnos a los hechos. Ahora, quiero conversar contigo otro tema, y esto es como una experiencia que a mí me dejó un poco, digamos, sorprendido. No sé si tú recuerdas, Juan Carlos, porque nosotros compartimos el mismo piso aquí de consulta en la clínica. Creo que fue hace como unos 2, 3 sábados atrás. Yo estaba fuera de mi consultorio, creo que entregando unas hojas a un paciente, y vi que entró una señora mayor a tu consultorio. Tú estabas atendiendo al frente mío, ahí cojeando con malestar, y me acuerdo que la pierna izquierda estaba totalmente vendada. Y al rato me tocó así mismo pasar por ahí y vi salir a la misma señora sin vendas, sin dolor y caminando correctamente. ¿Qué pasó aquí así de una forma tan rápida? Porque una señora que entró prácticamente incapacitada. Bueno, dentro del manejo de mi especialidad lo que hacemos es eso, ¿no? Manejo del dolor. Hacemos terapia de intervención en el dolor para mejorar la calidad de vida. En este caso, si mal no recuerdo, fue una paciente con un cuadro de artrosis de rodilla, en el cual se hizo un procedimiento, una intervención, que en este caso sería una infiltración. Y la infiltración tiene la característica de que da un alivio prácticamente inmediato, ¿no? Así como tú viste, la paciente entró con dificultad, con apoyo, se hizo el procedimiento y la paciente salió caminando prácticamente normal, ¿no? Claro, se hace énfasis también en estilo de vida, en actividad física y en peso ideal. Pero eso es lo que permite dentro de mi especialidad realizar este tipo de intervenciones en dolor, ¿no? En mejorar la calidad de vida a través de medicamentos o de procedimientos mínimamente invasivos como una infiltración, ¿no? En este caso de artrosis, ¿no? Pero también hago intervención del dolor en pacientes con fibromialgia, en dolor articular crónico por algún proceso de trauma, de cirugía, bueno, mucha intervención en pacientes con dolor. Para las personas que tal vez hayan escuchado, no saben de qué se trata, o primera vez la terminología, una infiltración no es nada más ni nada menos que la pequeña introducción de una jeringa, una aguja, con algún medicamento en lo que es la articulación de la rodilla. Ahora, yo te hago una consulta. Esto aquí fue para mejorar dolor, ¿no es cierto? Hicimos un proceso, bueno, en este caso lo hiciste tú, introduciste un medicamento.
Pero también he visto que muchas veces las articulaciones, en este caso las rodillas, como que se llenan de un líquido y hay que sacar ese líquido. ¿Qué es eso de ahí? ¿De qué se trata? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, te refieres, me imagino, a lo que le llamamos un derrame articular, ¿no? Cuando se llena de líquido una rodilla, por ejemplo, en este caso una rodilla, y hay que hacer un procedimiento para aliviar el dolor. Y a la vez que aliviamos el dolor, ese líquido, si creemos necesario, pues lo mandamos al laboratorio, lo mandamos a estudiar para ver de qué la causa de esa inflamación, ¿no? La mayoría de veces es por causa de artrosis, ¿no? La artrosis también causa inflamación articular, pero hay casos raros por ahí de una artritis séptica, es decir, una infección articular, que eso es grave, eso es urgente y hay que tratar, en la cual se aspira, se saca ese líquido, alivia el dolor inmediatamente porque liberas toda esa tensión que hay en la rodilla y asimismo te sirve para diagnóstico. Envías ese líquido al laboratorio y con eso te ayudas para el Estamos diagnóstico. sabiendo de qué es lo que se trata, ¿no? Exactamente. Ahora, Juan Carlos, siguiendo este bello capítulo que estamos teniendo, dejémonos tal vez un poquito la parte técnica, la parte académica, y hablemos de algo que también es muy cotidiano. ¿Existe evidencia sobre aquellas personas que por ave motivo cambian el tratamiento, el dolor, de la artritis, de la artrosis, de cualquiera de estos temas, y se pasan hacia una terapia un poco más alternativa? ¿Cuál es tu criterio respecto a esto? Si tienen una enfermedad autoinmune o un cuadro articular ya bastante claro, avanzado, cambiarse o dejar la medicina es un horror. Meterse a medicinas alternativas es un horror, no un error, un horror. Están poniendo en riesgo su vida. Hay ciertos suplementos que pueden mejorar los síntomas articulares. Ciertos suplementos, pero no reemplazan el tratamiento médico que uno pueda darlo, ¿no? Por ejemplo, ahora último hay evidencia de la cúrcuma que tiene un componente que se llama la curcumina. Hay evidencia de que puede ayudar a desinflamar las articulaciones. Otros suplementos podría ser el citrato de magnesio, que tiene evidencia en la parte muscular, sobre todo para aliviar por ahí síntomas de dolor muscular, de fatiga muscular, de calambres. También el omega 3. El omega 3 también es un suplemento que tiene evidencia de alivio en la parte muscular y también en fatiga, en cansancio. Otros suplementos podría ser el famosísimo colágeno. Por ahí hay evidencia mixta, ¿no? Hay evidencia que te dice que sí mejora la parte muscular, articular, otra evidencia que te dice que no hubo diferencia, ¿no? Entonces, por ahí también se podría probar con ese tipo de suplementos. Y también ahora último lo que está en boga es la vitamina D. La vitamina D también puede ayudar, hablando de la parte articular, también puede ayudar a aliviar ciertos síntomas de fatiga y síntomas articulares. Como lo dije al inicio, suplementos, ¿no? No es que van a reemplazar al tratamiento médico que el paciente necesita. Son suplementos que se podrían o no agregar al tratamiento que uno está usando con el paciente. Perfecto, perfecto la explicación y dejarlo muy en claro, porque aquí es prácticamente zapatero a su zapato, ¿no es cierto? Más que todo porque son enfermedades de mucha complejidad. Ahora, te hago otra consulta porque para mí es algo un poco, ¿cómo diría? Para que no suene tan feo, difícil de entender. Ya, digámoslo así nomás. Aquellas personas que tienen una molestia articular, una deformidad y todo, y en vez de acudir a una consulta médica, una valoración especializada, van y buscan un sobador. Primero, de curar o no lo va a curar, eso está claro. Pero eso podrá hacer más daño, podrá dejarlo igual o sí podrá mejorar en algo. Bueno, lo que yo les pido a los pacientes es que por favor, no vayan al sobador. O sea, tan crítico, Sí, en tu campo es tan crítico eso de ahí. sí, el 100% de pacientes que llegan a la consulta y que han ido previamente a un sobador llegan peor de cómo estaban. Se perdió tiempo, se perdió dinero, ¿no? Se perdió un campo de acción en el cual se podría haber recuperado más rápido ese paciente, pero ya nos llegó incluso, no es mi área, pero en el área de la traumatología,
Si hay una fractura y se va donde el sobador, esa fractura que a la final era una fractura sencilla, el sobador lo que hace la manipula, traquea ahí y pensamos que ya traqueó, ya crujió, se curó, empeoró la fractura. Entonces, mi súplica es esa, no vayan al sobador. Chuta, terrible el tema, ¿no? Terrible el tema. Bueno, y es parte de de nuestro folclore, de nuestra creencia. Eso está muy arraigado porque ciudad o pueblito que no tenga sobador es como que no tiene. Pero bueno, ahora quiero consultarte otra cosa. ¿Hay ciertas situaciones o cambios que puedan desencadenarte un dolor? Porque te cuento esta historia. Tengo una muy buena amiga, joven, que resulta que cuando le da frío le duelen las rodillas. ¿Tiene relación esto? ¿No tiene relación? Yo creo que está un poco loca, dentro del respeto que se merece ella, ¿no? Pero dejando la parte jocosa, ¿hay alguna relación que pueda desencadenar o empeorarte un dolor? No empeorarte, o sea, que te salga un dolor de la nada. Bueno, mira, es algo que sí llama la atención, que en épocas de clima frío, cuando el clima se vuelve más frío, o en cambios de clima, ¿no? Pasamos de invierno a verano, verano a invierno, aumenta en consulta el número de pacientes que van por dolor articular ocasional esporádico, ¿no? Hasta hace poco tiempo se pensaba que no tenía relación con algo que en verdad estaba pasando. Se pensó hasta que, bueno, temas de que era algo psicológico, emocional o de luna, por así decirlo, De ¿no? luna. Sí. Pero en realidad me parece que fue el año pasado, salió un estudio muy interesante en el cual demostraba que cambios mínimos de la presión atmosférica que se dan cuando hay estos cambios de clima, de temperatura, pueden afectar a ciertas personas más que a otras en la parte articular. Pueden desencadenar dolores articulares, ¿no? Otra causa del frío que ocasione dolor es porque el frío en sí también ocasiona cierta contracción de la parte muscular. Entonces, al contraerse el músculo, puede desencadenar ciertos dolores, ¿no? En la parte articular y muscular. Entonces, sí ha sido cierto, ¿no? De que con cambios de clima, cambios de temperatura, por ahí puede haber estos dolores articulares, pero son leves. Son esporádicos, pasan rápido, no es algo que dificulte o que limite al paciente. Ahora, Juan Carlos, una vez dejando ya claro esta parte del clima que, bueno, no lo creía y como tú eres un hombre de ciencia lo dices, pues ya tocará creerle a estas personas que yo en lo personal no les daba ninguna razón alguna. Yo recuerdo cuando era muy joven, era niño, ¿no? Mi abuelita, yo hacía mucho esto en mi casa, cogía y me tronaba los dedos, ¿no es cierto? Y ella me decía, oye, no te estés tronando los dedos, no te estés haciendo eso, que cuando tengas mi edad vas a tener las manos viradas. Eso me va a hacer que algún día yo termine con las manos viradas, vulgarmente que se dice. Bueno, ese es un hábito, un mal hábito, la verdad. Un mal Un hábito. mal hábito, el tronarse, el traquearse los dedos. Pero en sí no va a ocasionar un problema a largo plazo. Lo que puede ocasionar es que si yo fuerzo una articulación con el objetivo de que haya el crujido, puede ocasionar una lesión articular, sea en ligamentos, fracturas pequeñas o lesiones articulares, ¿no? Pero no es que va a condicionar que en un futuro, por tronarme mucho los dedos, termine con las manos viradas, no. Eso no es una condición. Hay el riesgo de lesiones en el momento, de que me fracture, me dañe un tendón por hacer ese esfuerzo en la articulación. Claro, ¿no? Interesante y bueno saberlo porque a veces hay esas creencias, hay esos mitos y siempre es bueno ver de a qué parte se encamina la verdad y a qué parte se encamina Así es. al exagerarlo, al exagerarlo. Y Juan Carlos, y dentro de todo lo que hemos conversado y los múltiples pacientes que tú has tenido, coméntame sobre uno que te haya marcado, ¿no? Tanto para bien como que para mal, porque ambos lados se ven, ambas caras y las maneras se presentan en las consultas, ¿no? Así es. Bueno, nosotros en medicina tenemos, así como hay casos de éxito, así también hay casos que lamentablemente es un estado muy avanzado de alguna enfermedad y ya no hay nada más que hacer. He tenido los dos, ¿no? Lo que en la parte positiva, el paciente que llega con dolor articular y te dice, te llora, que ya no puede salir con sus familias, sus hijos, que no puede cargar a sus nietos, no puede jugar con sus nietos, por ejemplo, por el dolor en sus rodillas, ¿no? Te llora en el consultorio diciendo que está con esa impotencia, ¿no? De no poder compartir con la familia
y uno le hace un tratamiento, una intervención de acuerdo al caso, una infiltración si es necesario, y le mejoras la calidad de vida, pero A casi que al mil. 100%, claro. Y ese paciente después te regresa y te manifiesta, doctor, ya puedo, comencé a hacer ejercicio, comencé a bajar de peso, salí a bailar a una fiesta familiar, puedo cargar a mis nietos. Esos casos son muy satisfactorios, ¿no? Qué bonito, qué bonito. También, lamentablemente, hay los otros casos. Hay casos, por ejemplo, pacientes jóvenes con lupus eritematoso sistémico que no fueron diagnosticadas a tiempo o tratadas a tiempo y te llegan ya cuando sus riñones están destruidos, por ejemplo, Qué lástima. y ya lo que queda es la diálisis, ¿no? Y uno dice, chuta, si lo hubiera diagnosticado otro médico o al inicio, el primer contacto médico, se hubiera hecho lo que se tenía que hacer, todo esto se hubiera evitado, ¿no? Tenemos esos Esos dos dos lados. lados en la medicina. Juan Carlos, otra cosa que tú mencionaste es que todos estos temas de enfermedades no tienen cura, ¿no? Y eso ha sido toda la vida. Pero ahora tú como profesional joven y estudiador y parte de la historia de la medicina es, con todos estos avances tecnológicos que hay hoy en día, tanto informáticos y como tantos médicos, ¿qué me puedes hablar tú de esto sobre esperanzas que podamos tener, digamos, personas jóvenes que nos están siguiendo, pero con probabilidades en los próximos 20, 30 años de desarrollar un tipo de estas enfermedades? ¿Será que nuestro panorama será distinto? Sí, te cuento que en los últimos años algo que llama mucho la atención es que la terapia de medicina, los tratamientos en las enfermedades autoinmunes que yo trato, sea artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, ha avanzado bastante, ¿no? A tal punto de que, bueno, ahora hay gran variedad de medicamentos inmunosupresores, los famosos y famosísimos biológicos, por ejemplo. Antes tenían, 20 años atrás era una opción, dos opciones, ahora tenemos más de 5 opciones, ¿no? Qué bueno. Un poco de dificultad del acceso porque son medicamentos de alto costo, pero hay la opción de tratamiento. Entonces uno en este tipo de pacientes con enfermedad autoinmune que no tiene cura, pero tiene tratamiento, y hacemos énfasis en eso, en que tiene tratamiento y que el objetivo es que tenga una calidad de vida normal, habitual como cualquier persona. Y a los pacientes que no crean en milagros, en el que le ofrezca milagros, ¿no? No crean en el que les dice, yo te voy a curar la artritis reumatoide, yo te voy a curar el lupus. Eso no existe. Eso es charlatanería y es para sacar dinero, estafar. Y va a terminar causando más daño que beneficio, ¿no? Claro. Uno al paciente le habla con la sinceridad del caso. Tienes tal enfermedad, no hay cura, pero vamos a tratarla y vamos a recuperarte, vas a volver a trabajar, vas a volver con tu familia, vas a volver a tener una vida relativamente normal. Qué bueno que digas eso y lo dejes sobre la mesa, porque lastimosamente en nuestro pueblo, el ecuatoriano, se presta mucha gente, yo considero que es gente muy mala, que viene y te promete el cielo y la tierra, y no deja de haber el paciente que va y busca a aquella persona que le está diciendo lo que él quiere oír. Y eso es algo que nosotros como médicos también tenemos que difundir. Nosotros como una unidad de salud, como es Clínica Santiago, nosotros también tenemos que fomentar eso, ¿no? El uso adecuado de las medicinas, las valoraciones correspondientes con el área de especialidad a la cual tienes que designarte y siempre hablar con la verdad. Así es. Es muy importante hacer énfasis en esto, ¿no? En que no crean al que les ofrece milagros, ¿no? Siempre me gusta hacer énfasis en eso porque se pierde muchísimo tiempo. Se pierde mucho tiempo y en la reumatología muchas enfermedades, por ejemplo la artritis reumatoide, cuando ya ocasiona el daño articular, cuando ya deformó la articulación, ya es irreversible, ya no se puede hacer nada para recuperar eso, ¿no? Entonces es importante diagnosticar y tratar a tiempo. Y ahora que tú hablaste sobre estos temas de la charlatanería y ¿qué me puedes contar tú si tal vez has tenido un paciente que llegó directamente de ellos o como que ese caso te dice un sobador tomando este tema? No, ya vaya y búsquelo al médico porque ya mi trabajo ya está hecho. Porque hay gente que se lava las manos, Así ¿no? es. Fueron casos curiosos, curiosísimos, de que la paciente llega de sobador, ella se hizo una radiografía
y la radiografía se la pidió el sobador, ¿no? ¿De verdad? Sí. Y ella graba en video cómo el sobador está analizando la radiografía. El ¿Ya? sobador está con la radiografía ahí analizando todo Y explicándole. y explicándole, aquí está. Y para rematar, la radiografía la tenía al revés. Como de película. Exactamente, igualito así. Oye, ¿No? qué bestia. No, O sea, no ven puedo esos creerlo. casos, sí. Mira, pero mira esta historia como tan común, jocosa, pero ¿cuántas personas no son así, no? Claro, y esto te cuento de una manera, como tú lo dices, jocosa, divertida, ¿no? Pero hay casos graves. Hay casos por ejemplo, pacientes que han tenido fracturas de tobillo, de repente jugando fútbol, fractura de tobillo, terminan en sobador, una semana, 2 semanas, y ese pie, ya cuando van al médico, esa fractura está ya necrótica, es decir, ya no se puede salvar esa extremidad, no se puede salvar ese pie, y lo que toca es amputar, ¿no? Han O sea, habido a ese casos, extremo, claro, terminar cortando la pierna, a ese claro, extremo. por negligencia de llevar a estos empíricos sobadores. Juan Carlos, hemos conversado de muchísimas cosas, temas de dolores, temas de medicinas, cosas a futuro, cosas que no se curan, pero tú me puedes dar tal vez algún mensaje, una idea o un tópico para a todas las personas quienes nos han escuchado a lo largo de este capítulo como un mensaje que tiene que quedar tal vez completamente guardado o algo que nosotros deberíamos aplicar siempre. Algo que lo veo mucho en consulta es que llega el paciente y le dicen, es que me dijeron que tenía que acostumbrarme al dolor. Chuta. Entonces lo que yo le digo a los pacientes es que no se acostumbren al dolor. Tener dolor no es normal y necesitan buscar ayuda, necesitan buscar a un especialista en el manejo del dolor. Entonces no se acostumbren al dolor. Pasa mucho eso, pasa mucho que el paciente dice, doctor, me dijeron que tenía que acostumbrarme al dolor. ¿Quién puede vivir con dolor? ¿No? Es un sufrimiento, una tortura tener una persona con dolor. Entonces ese sería mi mensaje. No se acostumbren al dolor, busquen ayuda, busquen consulta del especialista si tienen estos síntomas de dolor. Claro, claro. Bueno, está bien que lo dejes muy en claro, Juan Carlos, y créeme que ha sido un capítulo extremadamente interesante, sobre todo académico en ciertas partes y otras partes que sirven para que muchas de las personas quienes nos escucharon o que conozcan a personas que están haciendo cosas no debidas con respecto a su salud, pues abran los ojos. Agradezco mucho tu participación, de tenerte aquí y sobre todo que seas parte de nuestro staff médico, nos realza como clínica. Y con lo que es el equipo de producción, pues tenemos un pequeño presente que te vamos a entregar. Si producción me ayuda, perfecto. Entonces, Juan Carlos, este es el presente que te tenemos para ti. Espero que te guste mucho. Va con el todo afecto, cariño y mediación de quienes conformamos Clínica Santiago en muestra del excelente profesional que eres. Por favor, ábrelo, dinos si te gusta, no te gusta, si no hay que mandar a comprar otro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de trabajar aquí en la Clínica Santiago y brindar toda mi capacidad, mi especialidad, mis servicios, pues a toda la comunidad de la Clínica Santiago, ¿no? Les agradezco muchísimo la invitación y un honor trabajar con ustedes. No, el honor es nuestro, por favor. Espero que sea de tu agrado. ¿Cómo está? Está bonito. Me alegro que te haya gustado, para que lo pongas en el consultorio, lo lleves a la casa o en tu próxima reunión con los amigos del colegio. También. Pero bueno, y como es costumbre de nuestros capítulos aquí de Siempre Debía Cita, pues hemos traído unos videos, unos TikTok que están mucho en auge, que tienen relación directa tal vez con tu campo y no. Vamos a verlo y quiero que tú me des tus comentarios. Pasa, no pasa, es verdad, es mentira, ese soy yo, no soy yo. Entonces, empecemos. Listo, mira esta de aquí, vamos a decir, sobre los reumatólogos. Vamos a poner corticoides. Todos los que estáis en la sala de espera os vamos a poner corticoides. Y ya sé que no es el de la limpieza, pero también puede estar por aquí. Ah, sí, yo, ¿tenéis corticoides como corticoides? No. Vamos a otro restaurante. Zona, recoge ahora mismo tu cuarto. Que nadie toque el tupper de corticoides de la nevera, que es mío, ¿vale? Y ponme un café, pero cortico. Corticoides. Muchos, por favor. Si algo me ha enseñado la reumatología es que lo más importante es ser buena prednisona. Muchas gracias. Bueno, sí y no. O sea, los corticoides son buenos, son muy buenos, sabiéndolos usar con responsabilidad, ¿no? Claro. Quizás en la etapa inicial de mucho dolor, mucha inflamación, los usamos,
pero es poco tiempo, ¿no? Es pocos días, pocas semanas. Hay gente que ya se los queda como que si fueran vitaminas. Para toda la vida. Gravísimo error, claro que sí. Vamos con otro video para que me des tus opiniones. En mi mente tengo 28, 30 años, pero en mis rodillas tengo 80. Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Hay pacientes que tienen lesiones en sus rodillas a temprana edad y llegan a los 30, 40 años con rodillas totalmente destruidas. Acabadas, ¿no? Sí, sí puede Tal pasar. vez eso le esté pasando aquí a mi equipo de producción, que caminando les traquean las rodillas, ¿no? Puede ser, hasta acá se Sí, escuchó. sí. Va a quedar para los bloopers del año. Yo me encargaré de eso. Me duele el brazo, otra vez. Ya estoy harta del pinche dolor. Cuando no me duele el brazo, me duele la pata. Cuando no me duele la pata, me duele el estómago. Cuando no me duele el estómago, me duele la cabeza. Cuando no la cabeza... Bueno, creo que sería un caso de fibromialgia, ¿no? Todo duele. Todo duele. Es el típico caso de fibromialgia que duele aquí, duele allá, brazo, pierna, cabeza, rodilla. Bueno, duele todo. Todo duele. Pero bueno, lo importante es no normalizar el dolor. Exactamente. Una lucha constante, me imagino, ¿no? Así es. Bueno, prácticamente esa es la carrera que hacemos los reumatólogos con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Uno trata de ir por la remisión y la enfermedad, y uno seguir la remisión, ¿no? Y tratar de evitar que la enfermedad se active Avance, de nuevo. Exactamente. avance. Y si no, se te va escapando. Exactamente. La felicidad que deben sentir los pacientes, ¿no? Exactamente, sí. Un paciente que uno le trata un dolor y le alivia un dolor articular o muscular, cambia el estilo de vida, cambia la calidad de vida radicalmente. La primera consulta llora de la incapacidad y si todo va bien, regresa feliz y contento y bailando. Me imagino. Bueno, Juan Carlos, esos fueron los videos que hemos traído sobre temas de TikTok, redes sociales y todo. Y ahora que tocamos este tema, no sé si tú manejes temas de redes, dónde te podemos encontrar, localizar para tener tal vez mucho más contacto y aprender de ti. Bueno, doy consulta aquí en la Clínica Santiago, todos los viernes y sábados me pueden encontrar aquí en la Clínica Santiago y en redes sociales pueden seguirme en todas las redes sociales como Juan Vélez Reuma, sea Instagram, sea TikTok o también en Facebook, ¿no? Y también a cada una de las personas quienes nos están escuchando, no olvides seguirnos en las páginas oficiales de la Clínica Santiago, donde podrán tal vez estar en contacto con el doctor Juan Carlos o conocer a todo el staff médico que trabaja con nosotros. Así es, un staff de primera. Así es. Y bueno, como toda bella historia, llega a su final. Y Juan Carlos, gracias por estar aquí. Una vez más, un honor haber compartido contigo este capítulo. Y sé que muchas personas van a salir con un panorama totalmente distintos cuando terminen de verlo. Muchísimas gracias por la invitación, ese es el objetivo. A ti por estar aquí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides dejarnos un comentario, darnos like y compártenos en todas las redes sociales. Estamos como @sinpreviacita.podcast. Soy el doctor Gabriel Santana y recuerda, si te empezó a doler la rodilla es porque ya va a llover. Hasta la próxima. Hablando el doctor y pum, track. A producción le traqué la rodilla. Con efecto de sandía. Toma. De parte del equipo de Clínica Santiago. ¿Qué? No dije eso. Toma. Sí, fue tosco. Manos delicadas, son manos de sobador, por favor. Se le va el arte. Le vamos a entregar un presente de Clínica Santiago y lo entregaría.